Hey, Dios te bendiga ricamente, te habla el hermano Gary Lee. Quiero que me pongas atención por un momento en este bello día. Es muy importante saber cuánto te ama Dios. Yo sé que todos conocen la cita bíblica que se encuentra en San Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí me gusta igualmente también ese versículo que dice, el versículo 17 que sigue, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero en este momento, en esta reflexión, en este posteo, a través de esta ventana ministerial, quiero compartir con ustedes la historia extraordinaria de un hombre que era literalmente, tenía la fama de ser un ladrón entre el pueblo. Estamos hablando de un hombre que era de pequeña estatura. En Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 19, encontramos la increíble e inolvidable historia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un publicano, realmente era jefe, líder de publicanos. Ahora, usted pregunta, ¿qué era un publicano? Una persona que trabajaba para el Imperio Romano, tenía una posición, una jurisdicción donde él cobraba impuestos y levantaba dinero, recaudaba fondos para el Imperio Romano, obviamente, ¿no? Y la cuestión es que Zaqueo, cuando él supo que Jesucristo, dice en Lucas capítulo 19, que Jesús venía entrando a la ciudad de Jericó. Jericó es una pequeña población, todavía es muy pequeña. En aquel tiempo quizá había un poco más de gente, estamos hablando 2000 años atrás, pero Jericó se encuentra exactamente al sur de la ciudad de Jerusalén, como a unos 20-25 minutos. Pasamos por ahí cada ratito que estamos en Israel, rumbo, por ejemplo, cuando vamos a Qumran o Masada. Frente a Jericó se encuentra el río Jordán y también está el final, lo que se llama el Mar Muerto. Es el final del río Jordán y comienza lo que se conoce como el Mar Muerto. Jericó, ahí donde vivía, tenía su establecido negocio este líder de los publicanos. Pero empezó a correr la noticia de que venía Jesucristo para la ciudad de Jericó. Ahora, Jericó tenía fama también porque se cosechaban muchos árboles que daba el bálsamo. Se vendía mucho el bálsamo. El bálsamo, estamos hablando, por ejemplo, la resina de los árboles y otras cosas, incluso el sicómoro, que viene también de otras especies de árboles. Y el bálsamo se usaba mucho en ese tiempo como para poder refrescar, para poner en el cuerpo. Incluso los egipcios lo usaron para embalsamar a los faraones cuando ya morían, los ponían cuando ya estaban momificados. El bálsamo era muy costoso, muy importante, era un gran negocio. Entonces era muy conocida la ciudad de Jericó. Zaqueo estaba al frente de los negocios más grandes. El tipo era conocido como un ladrón. ¿Por qué? Porque él le cobraba a la gente más de lo que tenía que cobrarle de parte del Imperio Romano, y se quedaba con mucha de la plata. La cuestión es que él no era amado por nadie, la gente lo despreciaba, la gente lo odiaba, la gente no quería saber de él. Pero cuando él supo que Jesús, y obviamente la fama de Jesús que venía para la ciudad de Jericó, él dijo, quiero ver a Jesús, quiero conocer a este hombre, quiero mirarlo, quiero echar un vistazo al Señor. Pero Zaqueo tenía problemas, tenía varios impedimentos. Número uno, el primer impedimento que tenía era que él no podía estar cerca de la gente. ¿Por qué? Porque la gente lo veían y le querían a caer a palo limpio, porque la gente no lo querían. Y yo supongo que Zaqueo tenía una contingencia de gente que estaban cerca con él siempre, que lo cuidaban, porque la gente no lo amaban a él. Segundo, Zaqueo tenía un problema que era pequeño de estatura. Óigame, ¿qué significa que era chaparrito? No sabemos el tamaño realmente de Zaqueo, pero era pequeño de estatura, era en baja estatura. Posiblemente unos 4 pies y medio, unos 5 pies, no conozco en el sistema métrico, bueno, de las alturas, pero la cuestión es que tenía varios impedimentos. Entre otros impedimentos también, el hombre no quería que Jesús supiera que él estaba mirando. Él quería echarle un vistazo a Jesús, pero que Jesús no lo viera a él.
¿Y qué hace? Que cuando Jesús va entrando a la ciudad de Jericó, Zaqueo se adelanta y se esconde en el árbol de sicómoro. El árbol de sicómoro es un árbol bastante frondoso, tiene muchas ramas, tiene muchas hojas y lo conocemos perfectamente bien, hemos estado ahí muchas veces. Y Zaqueo se escondió y sabía por dónde iba a pasar el Señor, obviamente la entrada de Jericó, y él nunca se esperó en 1000 años que Jesús se detuviera, se parara exactamente debajo del árbol donde estaba él escondido. ¡Qué increíble! Muchos de ustedes que me están viendo a través de Centro y Sudamérica estarán diciendo, pero es que el Señor no sabe lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, qué es lo que estoy pensando. Dios te conoce de principio a final, te conoce aún antes que vinieras a esta existencia en la tierra. Tienes que entender eso. Jesucristo entró a Jericó y empezó a caminar por el camino de la entrada de la ciudad. Y había muchos árboles de sicómoro, muchísimos. Pero cuando Jesús se detiene exactamente debajo del árbol donde estaba escondido Zaqueo. Y óigame, Zaqueo de repente como que me imagino que su corazón empezó a palpitar más rápido y Zaqueo diría, ya me conocieron, ya me descubrieron. Y mucha gente, por ejemplo, pensó que Jesucristo iba a reprenderlo, a conjurarlo, a condenarlo, a enjuiciarlo. Y al contrario, Jesús se detiene debajo del árbol donde está escondido Zaqueo y le llama y le dice, Zaqueo, le llamó por su nombre. Óigame, ¿tú crees que Dios no conoce tu nombre? ¿No conoce tu origen? Tu pensamiento, tu forma de ser, conoce todo lo que tiene que ver con tu vida. Jesús te dio la vida, Dios te dio la vida. Estás aquí porque Dios te permitió vivir. Los que me ven a través de Centro y Sudamérica, cualquier esquina del mundo, es importante que sepas cuánto Dios te ama, que Dios te conoce mejor que nadie en todo el universo. Te conoce mejor que tú mismo te conoce Dios. Y Jesús se detiene debajo del árbol de sicómoro y le llama por su nombre, Zaqueo. Y date prisa, le dice, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Lucas capítulo 19. Y quiero morar en tu casa. Bueno, la gente se levantó, algunos empezaron como que a amotinar casi diciendo, ¿cómo es posible que este Jesús de Nazaret, este Salvador, este sanador, este libertador, este famoso que ya la gente lo anda siguiendo, haciendo milagros, que habla de el reino de Dios y tantas cosas, se quiera parar y ir a la casa de un pecador, de un publicano? Porque, óigame, los publicanos tenían mala fama. Los publicanos eran pero mala fama. Imagínate trabajando para el Imperio Romano, especialmente si el tipo era de línea judía, máxime todavía porque la gente decía, se supone que es de los nuestros y este tipo es un traidor en contra de nuestra fe judía. Pero Zaqueo también tenía un corazón y anhelaba y añoraba saber de Jesús, conocer a Jesús. Y qué cosa tan extraordinaria, qué sorpresa tan magnífica, tan maravillosa para Zaqueo, cuando Jesús le dice, detente, Zaqueo, baja de hoy del árbol, baja del árbol, que hoy quiero yo morar en tu casa. Así como te dice Dios a través de este portal, de este ministerio, de esta posteo hoy, quiero yo, Jesús te dice a ti, entrar en tu corazón. ¿Pero qué te impide servir a Jesús? Esa es la pregunta del millón en este día. ¿Qué te impide servir a Jesús? ¿Qué le impedía a Zaqueo servir a Jesús? ¿Le impedía su estatura? ¿Le impedía su posición como publicano o líder de publicanos? ¿Le impedía que era un ladrón reconocido y súper reconocido entre la población de Jericó? Tenía varias razones o pretextos que podía haber utilizado diciendo, es que esto me impide, por eso me estoy escondiendo entre el follaje, entre las ramas del sicómoro, porque no quiero que Jesús me vea, pero yo sí quiero verlo a Él. Y hay muchos de ustedes que me están escuchando y me están mirando en este momento y son lo que yo llamaría discípulos de distancia. Son personas que simpatizan con el Evangelio, que aman al Señor pero de lejos y no quieren estar de cerca.
¿Por qué no te acercas al Señor que te está llamando en este momento? Que te está extendiendo los brazos de misericordia, de gracia, de amor. Nadie te ha amado y nadie te amará jamás como te ama Dios. Te lo digo con todo mi corazón. En esta bella tarde, mañana, noche, no sé dónde me estás viendo, es importante saber qué te impide servir a Jesús. ¿Te impide que has cometido muchos pecados? ¿Que has cometido grandes infracciones? Tal vez tú has vendido drogas. Tal vez eres uno de los líderes de los cárteles del mundo latinoamericano, de cualquier lugar del mundo. Déjame decirte una cosa. Dios te ama. Dios te ama, no importa que tantos pecados hayas cometido, que tantos homicidios. Tal vez eres un sicario, una lesbiana, un homosexual, un adúltero, un fornicario, rebelde, soberbio, vanidoso, arrogante. Cuántas cosas tal vez tú hayas cometido. Tal vez tú dices, es que yo hasta blasfemado contra Dios, el nombre de Dios. Pero en este momento Dios te está hablando, el Espíritu de Dios te está tocando tu corazón. Nada debe de impedir que tú sirvas a Jesús, nada. Jesús, dice la palabra, vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesús sabía que Zaqueo estaba perdido. Zaqueo estaba escondido en ese árbol, entre el follaje del sicómoro, porque Jesús sabía que Zaqueo quería verlo a él, quería saber de Jesús, y Jesús vino y se le presentó a él. Fíjate qué maravilloso. Así como Jesús te anda buscando, así como Jesús un día fue y persiguió al apóstol Pablo. Bueno, era Saulo de Tarso, que él perseguía a los cristianos, hasta que Jesús fue, lo persiguió a él y lo alcanzó y lo llamó y lo trajo como un tremendo siervo. Así te está persiguiendo el Señor hoy. Así te está llamando el Señor hoy. ¿Qué te impide servir a Jesús? Tu estatura, tu posición, tu idiosincrasia, tu economía, tu posición política. Tal vez tú por toda la vida has sido quizá liberal. Tú has sido de un extremo pensando que no hay nada malo con esto, con aquello, con lo demás y quién sabe qué. Porque es tu posición, porque no conoces otra posición. Pero en el momento que conoces de Dios, que tienes una experiencia con Dios, que entiendes lo que la palabra dice, que el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios convence al mundo de pecado. El Espíritu de Dios es el que redarguye la vida del ser humano. Es el Espíritu de Dios. Y tal vez en esta mañana tú necesitas saber cuánto te ama Dios. ¿Qué te impide servir a Jesús? Nada debe impedir que tú le sirvas al Señor. Nada. En lo absoluto, nada debe de impedir que tú le sirvas al Señor. Sírvele al Señor con tu corazón, entrégate a Él, ríndete a Él. Busca una buena iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde se habla de Jesús como el Salvador y el Señor y el Mesías. Y donde el Espíritu de Dios se mueve, donde el pastor predica un evangelio limpio, una sana enseñanza, esa sana doctrina, ese mensaje de la senda antigua, el poder de Dios, el evangelio de papá y mamá. Tú necesitas saber cuánto Dios te ama. Lucas capítulo 19. Jesús entra a Jericó y encuentra a un publicano, líder de publicanos, que robaba al pueblo. Lo encontró escondido en el sicómoro y Jesús le dice: date prisa que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Me acuerdo hace muchos años, tenía yo como unos 2, 3 años de convertido, quizá menos, estaba yo recién convertido, posiblemente en el año 1973, 74, estaba yo empezando en el ministerio y el Señor me dio una tremenda canción. Lo grabamos, está por ahí en el internet, puedes buscar el grupo Ecos Celestiales de Puerto Rico. Y Dios me dio muchos cantos y me acuerdo que una de las canciones fue sobre la historia de Zaqueo el publicano. Y no me acuerdo muy bien, hace tantos años, más de 40 años, pero decía: esta es la historia de un hombre que era rico, que se llamaba Zaqueo el publicano, pero un día que pasaba Jesucristo, se subió a un árbol porque era pequeñito. Desde el día que él vio a Jesucristo, fueron estas las palabras que él oyó. Y si tú quieres hoy tener vida eterna en Jesús, tienes que bajar de ese árbol. Y las palabras que Zaqueo oyó fue: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Date prisa, baja, que quiero morar en tu casa.
Y así Dios quiere morar en tu casa, en tu corazón, en tu vida, en este día. Esta historia es una historia vieja, antigua, pero es una historia verdadera, real, porque Zaqueo existió. Zaqueo estaba en Jericó cuando Jesús llegó. Y Jesús moró en su casa. Y aunque todos lo condenaron y dijeron, se va con el ladrón, se va con el glotón, se va con un pagano, se va con el que trabaja con el imperio romano, se va con el traidor. ¿Y qué fue lo que dijo Zaqueo cuando Jesús llegó a su casa? Y se humilló tanto y dijo, hoy, gracias a Dios, todo lo que he hecho mal, lo regresaré, lo devolveré, y 4 veces tanto lo que le he robado al pueblo, yo lo regresaré. Se arrepintió, se entregó, se convirtió y empezó a seguir a Jesucristo. Cuando Dios llega al corazón del hombre, las cosas cambian radical y dramáticamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en este día. La historia de Zaqueo el publicano es una historia magnífica, preciosa, acertada, pero que trae un mensaje poderoso. ¿Qué te impide servir a Jesús? A Zaqueo le impedía su posición como líder de publicanos, como ladrón y como hombre de pequeña estatura. Y tenía miedo de la población, que seguramente le iban a apalear. Pero a ti, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Qué pretextos tienes para no servir al Señor? ¿Qué te impide? ¿Tu pasado? Tu pasado oscuro, negro, tantas cosas. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que si alguno está en Cristo, según de Corintios 5:17, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, a nuestro corazón, nos cambia completa y totalmente. El nuevo nacimiento toma lugar. Y tu vida ya no es la misma. Por eso dice el profeta Isaías y el profeta Ezequiel y los profetas de antaño y el Nuevo Testamento y los hombres de Dios hablaban de la grandeza de su misericordia. Y óigame, cuando venimos al Señor, no importa cuántos pecados tenemos, Él sepulta nuestros pecados en el mar del olvido. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1. Ese profeta de antaño, 745 años antes de Cristo, Dios hablando por sus labios decía, y si tus pecados fuesen rojos, vendrán a ser como la nieve o la blanca lana. Nadie te ama como te ama Jesús. ¿Qué te impide servir a Jesús? La respuesta debería ser, nada. Sírvele, búscale, ámale. Que Él te esté esperando, así como Él se detuvo debajo del árbol de sicómoro 2000 años atrás, entrando a Jericó, y le dijo a Zaqueo, bájate hoy del árbol, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y hoy Jesús te está diciendo, hoy ha llegado la palabra de salvación a tu corazón y a tu vida. Recíbela, que Jesús te ama como nadie te ha amado jamás. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este posteo con alguien que necesita una palabra de fe en esta mañana. Shalom.